argumentación y la contraargumentación. Un tema que parte a raíz de los análisis de casos que podemos encontrar en la vida. La idea de este tema es que cada uno de nosotros aprendamos a argumentar y a refutar. La argumentación busca demostrar eso, busca demostrar un punto de vista sobre un tema determinado. ¿Cuántos de nosotros hemos opinado sobre la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, esta es mi opinión y quiero que me la respeten? Pues bien, te vamos a ayudar para que tú puedas tener tus opiniones fundamentadas a través de la argumentación. Sin embargo, también existen críticos de nuestras ideas, personas que también no van a estar de acuerdo con lo que pensamos. Ellos van a tener posturas muy diferentes y van a usar contraargumentos. Así es que vamos a aprender un poco sobre esa diferencia entre argumentación y contraargumentación para que cada uno de nosotros podamos fundamentar nuestras opiniones cada vez que alguien nos pide una opinión sobre un tema determinado. Ok, chicos, vamos entonces primero con la argumentación. ¿Qué es argumentar? Cuando hablamos de argumentar, básicamente nos referimos a dos campos. Uno como variedad discursiva, cuando tú hablas, y cuando tú hablas, tratas de defender una opinión, tu opinión. ¿Cuántos de nosotros queremos defender nuestras opiniones? Entonces la argumentación tiene que ver con defender nuestra opinión, y no solamente defender. Muchas veces queremos persuadir a la otra persona que nos crea lo que opinamos. ¿Ok? Entonces el receptor va a escucharte y va a decir, esto es cierto, ¿no? Tienes razón. Entonces tú vas a usar un argumento para tu opinión, que son pruebas racionales, razonamientos verídicos, apoyados muchas veces en la ciencia o muchas veces en la experiencia humana. Ahora, eso es en el campo del discurso lingüístico, pero cuando ese discurso se convierte en escrito, ese tipo de argumentación se va a llamar texto argumentativo. ¿Ok, chicos? Vamos a ver las partes de este texto argumentativo, la parte de este discurso argumentativo. En primer lugar, presenta una introducción que ahí tú vas a anunciar tu tesis o la idea que quieres tú comprobar. En esta parte de la introducción tú vas a hacer una presentación del tema y tu opinión, ¿en qué estás de acuerdo? En segundo lugar, vas a argumentar el cuerpo argumentativo, que es la parte importante, porque en ella se va a exponer justamente tu tesis ya más detallada, tu opinión sobre el tema y las razones del por qué tú vas a defender tu tema. Y por último, la conclusión o síntesis, que es la parte final, donde también debe ser corto la síntesis y la conclusión, y aquí vas a dejar en claro tu opinión. Nuevamente lo vas a reafirmar y vas a recordar a tus lectores de lo que tú crees, lo que tú defiendes. ¿Ok? Entonces esta es la parte de lo que corresponde al texto argumentativo que está dentro del tema de la argumentación. Ahora, en medio de la variedad de pruebas, de razonamientos cuando nosotros queremos comprobar nuestra opinión, vamos a conocer ciertos tipos de argumentos para ayudarte a que tú puedas tener una opinión más veraz, más sólida. Hay tipos de argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos que podemos usar? En primer lugar, el argumento de autoridad. El autor del texto argumentativo recurre para apoyar su tesis, su opinión, a un especialista, o a un intelectual, a un filósofo, a un escritor, a un experto, a una persona reconocida, quizás a un científico. Este tipo de argumento de autoridad es que yo voy a consultar a fuentes, a personas de autoridad, a especialistas para poder reforzar mi opinión. Por ejemplo, realizar ejercicio de forma diaria aumenta la autoestima. Esa es mi opinión. Realizar ejercicio de forma diaria aumenta el autoestima. Ahora, para usar un argumento de autoridad, yo digo, texto argumentativo. Un texto que tiene que ver básicamente con reafirmar la autoridad, básicamente. Otro tipo de argumento es de causalidad o consecuencia. Tratamos de demostrar una relación de causa-efecto o efecto-causa entre dos hechos o ideas que suelen ser razonamientos muy eficaces para defender una tesis u opinión. Por ejemplo, se ha demostrado que el humo de los cigarrillos afecta la caja torácica y los pulmones internos del sistema respiratorio. Esa es mi idea, que el humo del cigarrillo va a afectar mi sistema respiratorio. Miren aquí la consecuencia. Lamentablemente, muchas empresas de cigarros usan los mensajes subliminales para atraer a los consumidores con mensajes no saludables para la vida. ¿Te das cuenta entonces que yo uso un argumento diciéndote, mira, no fumes,
porque esto es lo que te va a pasar. Causa y consecuencia. Es un argumento sólido dentro del cuerpo argumentativo. Otro es de conocimiento o creencias generales. Es un argumento muy común que nosotros usamos en la vida, porque se fundamenta la opinión recurriendo al sentido común. Se va a recurrir al sentido común o ideas que todo el mundo ha escuchado en relación al conocimiento que se tiene de la realidad. Por ejemplo, la existencia de Dios es tan real, ahí está mi tesis, que solo basta reconocerlo en la naturaleza y todo el paisaje que se pregunta, ¿existe un creador? Mira cómo es mi creencia, mi conocimiento empírico real. Yo creo que Dios existe porque el paisaje y la naturaleza me dice que existe un creador. Eso lo hemos escuchado, eso se fundamenta en la vida. Entonces estamos dentro de un campo que se llama conocimiento o creencias generales. También hay un tipo de argumento que se llama estadístico o de datos. Consiste en argumentar basándose en pruebas fiables con datos estadísticos o cifras. Por ejemplo, si tengo dentro de una bolsa una canica negra y dos blancas, tengo un 66.6% de probabilidad de que salga alguna de las canicas blancas, mientras que solo tengo un 33.3% de extraer la canica negra. Entonces, este tipo de argumento es cuando nosotros hacemos cuadros estadísticos para apoyar. Por ejemplo, si queremos hablar sobre la mortalidad aquí en Lima, hablamos de cuadros estadísticos. Si queremos hablar sobre las enfermedades, el peligro de ellas, cuadros estadísticos. Eso es un tipo de argumento muy viable para fundamentar nuestra opinión. Entonces, hemos visto la tipología, chicos, la tipología de los infinidades de argumentos que nosotros podamos usar para opinar. Ahora, ¿qué es del contraargumento? ¿Qué es contraargumentar? ¿Cuál es el objetivo de contraargumentar? Contraargumentar es ir contra nuestro argumento. Es refutar lo que nosotros pensamos. Es alguien que va en contra de nuestra opinión. Ahora, el objetivo de un contraargumento es, en primer lugar, invalidar tu opinión, que tu opinión no está de acuerdo. Luego, mostrar su falta de solidez, o sea, buscar las partes débiles de tu opinión, en qué estás fallando. En tercer lugar, mostrar sus contradicciones, o sea, tal vez tu opinión tiene fallas y yo te lo voy a demostrar. En cuarto lugar, reafirmar la propia tesis, o sea, aquel que contraargumenta va a tener su propia postura. Y por último, poner al texto en diálogo con otras posturas, o sea, mira, esto es en verdad las cosas. Entonces, ese es el fundamento, el objetivo de esta manera de contraargumentar, refutar, contradecir lo que nosotros pensamos. Pero también hay clases de contraargumentos. Por ejemplo, tenemos la objeción. La objeción es la acción de contradecir, la acción de impugnar con argumentos o razones lo que ya se había establecido en la tesis inicial. Por ejemplo, mira lo que alguien piensa, mira, la poesía antigua es de gran importancia para la formación de la literatura universal. Esa es la opinión de una persona. La poesía antigua es de gran importancia para la formación de la literatura universal. Y mira el contraargumento de objeción. Sin embargo, está el conector de contraste. Sin embargo, provocan que se les replique al inventar previamente tal tipo de historias sobre los dioses que no aportan mucho a la ciencia literaria actual. ¿Te das cuenta cómo aquel que contraargumenta primero presenta la tesis de la persona y luego dice, ah, no, pero lo que tú dices en realidad tiene un problema? Y aquí está objetando. Esa es la objeción. Decirle a la otra persona que aquí hay un problema a lo que tú estás diciendo. Encontrarle la falla a lo que tú estás pensando. Es cierto que la poesía antigua es muy importante, pero previamente es discutible que ellos hablen de dioses, historia de los dioses, que nada aporta a la literatura actual. Vamos con otro tipo de contraargumento. Tenemos la recusación, que es la acción de desbaratar la tesis, la opinión, a través de preguntas, lo que el otro autor quiere establecer en su tesis inicial. O sea, yo voy a establecer preguntas de análisis y reflexión para refutar a la otra persona. Por ejemplo, la opinión de muchos es, ellos afirman que el fútbol es la pasión de todos. Esa es una tesis, una opinión. Y mira la recusación. Pero, ¿no recuerdan que fue justo en un partido de fútbol que se propagó la pandemia? ¿Y qué decir de las barras bravas y el vandalismo? Entonces aquí estamos haciendo una recusación a través de preguntas para llevar a la reflexión de esa tesis. Entonces, chicos, vimos la importancia que tiene que ver nuestro discurso lingüístico cuando argumentamos o contraargumentamos. Vamos con algunas actividades de análisis. ¿Qué te parece? Vamos con algunos análisis. Marca la respuesta correcta. Tú tienes un material ahí. ¿Qué significa argumentar?
A ver, ¿qué es de esas 4 alternativas? ¿Qué es argumentar? ¿Será la A, la B, la C o la D? Si tu respuesta es la D, estás en lo cierto. Presentar pruebas comprobables que sustenten la opinión. Ese es el argumento. Vamos con otra. Consiste en argumentar basándose en pruebas fiables con datos, estudios o cifras. ¿Cuál de las 4 es? ¿Causalidad, objeción, recusación o estadístico? Claro que sí. Vamos a argumentar con estudios, cifras, son datos, esos son argumentos estadísticos. Claro que sí. Usa preguntas para su contraargumentación. ¿Quién usa preguntas? ¿Aquel que objeta? ¿Aquel que tiene un conocimiento o creencia general? ¿Aquel que recusa o aquel que tiene autoridad? Claro que sí, la recusación usa preguntas para contraargumentar. ¿Ok? Estamos viendo un repaso importante sobre este tema del contraargumento, un tema que tiene que ver básicamente con analizar nuestra opinión, probar nuestra opinión, pero también estar preparados para que otros no puedan contraargumentar. Por eso es muy importante que tu opinión tenga pruebas, chicos. No opinemos por opinar. No juzguemos a la otra persona por juzgar. Es importante que todo lo que decimos tenga pruebas. ¿Por qué? Tenemos que pensar antes de hablar. A continuación te dejaré entonces la actividad que tenemos que hacer sobre el tema de la argumentación y contraargumentación.